traje refuerzos para enseñar un poquito al inicio. Así que él es Sebastián, mi hijo, para los que no lo conocían. Otro día les cuento toda su historia, pero es un gran milagro de Dios este niño. Así que hoy queremos compartirles juntos una historia que le puse por título Matemática del Reino, B más F igual a C. Pobre Quique, antes apenas entré estaba sudando y estresado y me dice: ¿usted va a enseñar esto? ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Y yo le dije: Quique, tranquilo, ahorita lo vemos, ¿verdad? Y tal vez ustedes dicen matemática, híjole, hasta en la iglesia me salen con eso, ¿verdad? Porque no a todos nos gustaban las matemáticas en el momento de estudiar, pero no se preocupe, no les vamos a poner a hacer fórmulas raras ni cosas raras hoy. Vamos a aprender de qué trata. Y para aprender un poco más de eso, le pedí a Sebastián que nos cuente una historia. Así que, Sebas, adelante. Está con nervios, pero vamos a ver que todo le va a salir bien. Adelante, Sebas, cuéntenos la historia. Ya. Dale. Esta es la historia de los 3 cerditos. Un cerdito construyó la casa de paja, el segundo construyó la casa de palos, el tercero construyó la casa de ladrillos. Luego llegó el lobo y sopló la casa de paja y la derrumbó. Luego fue a la casa de palos y también la derrumbó, pero fue también a la casa de ladrillos y no la derrumbó. ¿Y qué aprendemos de esa historia, Sebas? Que hay que construir en una buena base. Muy bien, gracias, Sebas. Sí. Gracias, pueden tomar asiento. Ya se estiraron un poquito, ¿verdad? Él hace unos días me dijo: hey, es que yo a veces lo veo a usted ahí arriba. ¿Cuándo puedo yo estar arriba y enseñar, verdad? O algo. Y como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Creo que es muy importante en todo nivel. O sea, desde que usted lo enseña a orar, a los chicos les enseña la palabra, las cosas, que ellos puedan ir aprendiendo. Y qué bendición es eso, ¿verdad? Yo creo que la vez pasada que enseñaba les comenté que como a los 10, 11 años me tocó enseñar por primera vez y fue también unos nervios como esos que él tenía o más, yo creo, ¿verdad? En ese momento. Así que es bueno cuando Dios puede glorificarse y a través de los chicos también. Quería hablarles de esta historia. Ya van a ver por qué contamos esta historia de los cerditos, ¿verdad? Vamos a leer primero Lucas 6, 46 al 49, que es la historia de los cerditos bíblicamente hablando. Entonces vamos a leerla, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí viene la historia. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La historia del cerdito y los lobos, ¿verdad? Que se derribó, pero más vamos a aprender de cómo esto nos enseña y ponerlo en práctica en nuestra vida. Así que acompáñeme y oramos un momento. Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, es buena y tú eres bueno con nosotros. Abre nuestro corazón, que esta palabra penetre en lo profundo y nos ayudes a ser mejores en este día y de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted se preguntará, ¿por qué ese título de Matemáticas del Reino? B más F igual a C, ¿no? Y
Vamos a ver, ¿a quiénes les gustaba la matemática en sus momentos de estudio? Levanten la mano. ¿Ok? Es lo normal, ¿verdad? Menos que más personas nos gustan las matemáticas, ¿verdad? Y uno dice, híjole, qué complicado era, qué esto y qué lo otro. En la Biblia, digamos que podríamos aprender de la matemática de otra forma, ¿verdad? Y entendiendo cuáles son las bases de lo que Dios usa. Las letras en matemática siempre tienen un gran significado, ¿verdad? Y cuando hablamos de B más F igual a C, vamos hoy a estudiar lo siguiente. La B va a ser su base, ¿ok? La base que usted va a usar para las cosas. La F, vamos a hablar de fe. Y todo eso en conjunto, cuando usted suma base más fe, nos va a dar confianza. Y estamos en una época donde necesitamos mucha confianza, mucha seguridad de qué está pasando. Ahora el pastor hablaba de caos, la otra semana vamos a enseñar de caos otra vez. Y estamos en un mundo caótico, ¿verdad? Y ocupamos tener confianza en Dios, de lo que Él hace, lo que está haciendo y que lo que va a ser bueno para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a aprender de eso. Entonces, en la vida ocupamos tener esto, la base más la fe, para poder tener confianza en Dios, en lo que requerimos de Él. Y la semana pasada aprendíamos del caos. En esta semana, entre semana, la pastora Janet y Heiner, el pastor Heiner, nos enseñaron también sobre la paciencia en los sufrimientos, ¿verdad? Todo esto nos va llevando, y cada día el mensaje está alineado a cómo yo hago para tener confianza, para tener fe, ¿verdad? Para creer en lo que la Biblia dice. Porque venimos a la iglesia domingo a domingo, entre semana nos conectamos a los diferentes Facebook Live o las diferentes formas de escuchar, radio, latitud, ¿verdad? Todo esto, y entendemos, escuchamos, pero ¿cómo usted y yo usamos eso en la vida práctica? ¿Verdad? ¿Cómo usted y yo llegamos a un resultado que sea de confianza? Así que en la vida cristiana la fe es un elemento del diario vivir, y lo vemos en Hebreos 11:6. Hebreos 11 nos habla bastante de la fe y dice, en realidad, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, la fe para usted y para mí no es nada más un dicho, es algo que existe, que nos ayuda a agradar a Dios, y sin eso, dice la palabra, que es imposible agradarlo. Con nuestra fe creemos y ponemos en práctica sobre la base en que estamos, tenemos fe en esa base, en esa roca que hablábamos al principio en Lucas, la roca que es Dios. Entonces vamos a empezar a estudiar la base, y para eso en Lucas, el pasaje que leíamos dice, en lo que está resaltado en grande, y puso el fundamento sobre la roca. Entonces la primera parte de la fórmula matemática de hoy es la B, la base. ¿En dónde estamos poniendo nuestro fundamento, nuestra base? La historia de los cerditos decía que el que construyó sobre ladrillos o con ladrillos su casa, no la pudo derribar el lobo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al construir con ladrillos usted tiene que tener una buena base. Tiene que haber preparado una buena base para poder levantar esa casa. Yo recuerdo que a veces a uno en algunas sesiones de liderazgo lo ponen a hacer la parte más alta con pajillas o con cosas que uno logre hacer, ¿verdad? Y a mí casi siempre se me caen. Yo en eso de construir no soy muy bueno, ¿verdad? Y termina ahí la pajilla y hay que contar hasta 30, ¿verdad? Para ganar, y uno, que no se caiga esto. ¿Por qué? Porque cuando usted construye con paja, con madera así normalita, con pajillas, ¿verdad? No ocupa una buena base. Y a veces usted y yo estamos fundamentando nuestra relación con Dios en paja, ¿verdad? O en pajillas. Llevamos una vida cristiana muy light. Hoy oré, mañana no, me pasó algo y de pronto sí, me pego el madrazo y ahí voy, ¿verdad? ¿En qué estamos fundamentando nuestra base? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza al final del día? Y en la vida cristiana entendemos que colocar nuestro fundamento en Dios es clave. Veamos algunos pasajes rápidamente. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Salmos 18:2 dice, Jehová, roca mía, ojalá usted pueda confesar eso esta mañana, y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él
confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Yo no sé cuántos en esta semana estén pasando cosas, necesiten esa palabra de Dios, pero Él es tu roca. Hoy es un día para que usted y yo nos regresemos a las bases, a la roca que es Dios. Vea lo que dice ese salmo y vea el último salmos. Mi carne y mi corazón desfallecen. Cualquier similitud con algunos de nosotros a veces, ¿verdad? No es mera casualidad, eso nos pasa. Dice, mas la roca, vea esto, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que no sé qué usted esté pasando, ¿verdad? Y no sé cómo Dios va a hablar a su vida en esta mañana, en qué maneras, cada uno tendrá su situación, pero la roca y la porción de nuestro corazón es Dios. Así que vamos a seguir aprendiendo. Yo cuando leo esto, por eso a veces usted dice, pero es que tanto me insisten que lea la Biblia. ¿Para qué, verdad? Y ya la leí una vez, listo. No, ¿sabe qué? Lo bueno es que la Biblia no es un libro normalito ahí de los que leemos, que nos ayudó, aprendimos algo y quedó ahí. Día con día nos habla cosas nuevas que usted y yo podemos desarrollar. Así que cuando usted, alguien de aquí ha construido una casa, quiero ver si hay algún constructor aquí. Están como yo, ninguno, ¿verdad? Pero yo tengo, al menos mi familia, algunos de ellos son muy traviesos, o en la familia de mi esposa les gusta mucho la construcción. Y la vez pasada que llegaron a la casa a hacer algo, y cuando hicieron la casa de nosotros, al principio la constructora, yo veía esas bases, ¿verdad? Y esos cimientos que ponían, y uno decía, bueno, ¿para qué ese montón de varillas? ¿Para qué ese montón de cosas ahí? Ahora que voy al trabajo aquí por la Rotonda de la Bandera, que es una calle principal aquí en Costa Rica, ¿verdad? De giro alrededor de toda nuestra ciudad, están construyendo un nuevo paso a desnivel, y ahora cerraron y complicaron ahí presas y todo, y yo veía los pilotes que llaman y la base que ponen, y cuando pasaba a veces que iba a almorzar, dragando y haciendo cosas, unos huecos enormes, y eso al final uno no lo ve cuando está construido, ¿verdad? Ahora pasamos por el puente aquí cerquita, que ya lo hicieron, pasamos por el de Guadalupe, que ya lo hicieron, y uno ve la construcción final, uno ve la casa arriba final, cómo quedó, que qué bonito color, que una planta, que dos plantas, y nadie pregunta ni nadie nos importa, porque así es la verdad, cómo estuvo la base. Pero la base es lo fundamental para sostener todo eso. La base es lo esencial para que las cosas que construyamos se mantengan en pie. Y me encontraba esta frase en una página web de una constructora que dice: la cimentación o los cimientos en la construcción es una parte fundamental del comportamiento de cualquier edificación. Esta garantiza una buena conexión entre la base de la estructura y el suelo sobre el que se apoya. Es la primera fase al momento de construir una casa. Y de ahí quiero que aprendamos algunos puntos, ¿verdad? Porque está muy alineado con la Biblia y con todo lo que leíamos de Lucas. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos es, me gusta la primera frase, donde dice, es una parte fundamental del comportamiento. La base es una parte fundamental del comportamiento. Y si usted analiza eso y vemos nuestra forma de comportarnos, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro comportamiento en el día a día? ¿Verdad? ¿Cómo somos usted y yo en el día a día? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Creo que hay una canción de eso, ¿verdad? Cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? ¿Cómo es su comportamiento? Y la respuesta a eso va a ser, ¿cómo está la base suya? ¿Cómo están los cimientos? ¿Dónde están puestos sus cimientos? Por eso ahora les decía, si uno construye una casa de paja o algo mal, empieza a tambalearse, ¿verdad? Empieza a tambalearse. Y algunos han escuchado la historia de las palmeras, ¿verdad? Que las palmeras uno las ve en las tormentas. Gracias a Dios aquí tenemos muy pocas, pero en otros países cuando hay tormentas y tifones y cosas de estas fuertes, las palmerillas se doblan y la mayoría no caen porque su base es fuerte. Están bien arraigadas, sus raíces están tan profundamente ahí penetradas en el suelo, o sea, su parte del suelo, la conexión es tan fuerte
que aunque usted las ve doblarse y casi que sus hojas tocar suelo, cuando pasa la tormenta se levantan. Y eso es lo que debemos de hacer usted y yo. Poner nuestra base en Dios, cimentarnos en Dios. Y que cuando venga el problema, porque vamos a tener problemas, ¿verdad? Vivimos en un mundo con caos, hablábamos, y vamos a tener cosas, pero que la base suya esté fuertemente cimentada. ¿Y eso cómo lo logra? Y es con esa conexión entre la base de la estructura y el suelo. ¿Y qué tenemos que hacer para conectarnos más con Dios entonces? Dirá usted, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 55, 6, 7. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa su situación actual, y usted que nos oye y nos ve por internet también, esta palabra es para todos nosotros, y Dios la ponía en mi corazón porque necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volver a las bases, conectarnos con Dios más. Dice: buscadlo mientras pueda ser hallado. Hoy es un día en que Dios tiene sus puertas abiertas, sus brazos extendidos, esperándonos a cada uno de nosotros a que volvamos a Él, a que nos conectemos con Él nuevamente. Dejemos el camino equivocado que llevamos, si en algo hay que corregir, y nos volvamos a Él. No pierda su oportunidad. Por eso el versículo termina diciendo en la primera línea: en tanto que está cercano. Yo he visto mucha gente que ha muerto sin Dios, y algunos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pedir perdón antes de morir. Otros sencillamente no les dio tiempo. No nos juguemos el chance, como diríamos. Ahorita Dios está cercano. Hoy es un día que usted y yo podemos volvernos a acercar a Dios. Así que es una forma de acercarnos. Amén. Dele gloria a Dios porque Él está cerca nuestro. Vamos a ver otro tema, y es el suelo sobre el que se apoya. De esto que hablábamos, ¿cómo es el suelo? ¿En quién pones tu confianza? Y todos vivimos diversas situaciones. Estoy seguro que hemos pasado por temas financieros, familiares, estudio, trabajo, amistades, pandemia, una infinidad de problemas que vivimos. Yo soy el primero que vive un montón de problemas en mi vida, de situaciones, unas que me he buscado, otras que a veces todavía digo: Dios, ¿por qué habrá pasado? Pero ¿sabe qué? Al final de la pregunta, el por qué que todos nos hacemos, he encontrado que había un propósito en algo. Y Dios siempre va a tener un propósito en las situaciones para que usted y yo crezcamos. No es simplemente para que nos pase algo y ya. Es que de ahí usted y yo vamos a salir más fuertes. De las situaciones que pasen en su vida vamos a aprender cosas. Pero cuando usted y yo nos cimentamos en Dios. Y primera de Pedro dice 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Usted, como le digo, estoy seguro que más de una vez ha dicho: Dios, ¿por qué a mí? Y lo digo porque yo lo he dicho un montón de veces. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero al final Dios tiene cuidado de nosotros. Un día estos hablaba con una persona, ¿verdad? Y le decía, recordamos Mateo 6, donde Dios habla de que cuida de todos, de los pajaritos, de las plantas, de todo. Y dice: y no voy a tener cuidado de ustedes. Dios nos ama, Dios es grande, Dios es bueno, misericordioso, y Él va a tener cuidado de nosotros. Empecemos hoy mismo a construir sobre esa roca, que nuestro suelo esté conectado a esa roca y no sobre la arena. Volvámonos a Dios y Él va a hacer cosas grandes. Y por último, de esas frases que veíamos, rescataba estas dos palabras. La primera fase, dice, es la primera fase al momento de construir una casa. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esta parte? Y en Proverbios dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y la palabra temprano la podemos dividir en dos cosas básicas. Lo normal, la hora del día. Buscar a Dios temprano, está bien, pero no es regla de que usted si no ora a las 4, pecador,
¿verdad? No. O sea, es bueno y ahí uno ya no está en la carrera del día a día y ya llegó la noche y uno ya no pude ni orar ni leer la Biblia y me dormí. Entonces es bueno, si usted lo puede practicar, está bien. Pero también quería ahondar más en el otro punto y es antes de que sea tarde. Veíamos anteriormente en el otro versículo, ahora que puede ser hallado. O sea, busquémoslo temprano. Los que temprano me buscan, antes de que venga la prueba, antes de que venga el diluvio, antes de que venga la tormenta, antes de que usted esté casi cayendo y con una pierna agarrada, ¿verdad? Pero recuerde que cuando usted hace al principio, dice, es la primera fase, al momento de construir. Cuando usted empieza desde ya a construir su relación con Dios, día a día le invierte más, ¿verdad? Día a día usted busca más de Dios, se conecta más con Dios, empieza a tener una base más sólida. ¿Sabe qué? Cuando venga la turbulencia, cuando venga la aflicción, cuando vengan los problemas, su confianza va a estar en Dios. Su confianza no va a depender de lo que el mundo esté haciendo. Su confianza no va a estar en la arena donde usted fundamentó, que es el mundo, que son las cosas que pasan, que es el dinero que tengo, que es el trabajo que hoy tengo. Su confianza va a estar en la roca. Su confianza va a estar en el Todopoderoso, en el Dios de lo imposible, en el que puede sanarte, en el que puede libertar, traer a nuestra familia a la iglesia. Hemos visto muchos milagros cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra base está en Dios. Así que es un momento para que usted y yo empecemos a movernos diferente, a que esta palabra hoy en día no quede ahí como, ay, mira, sí tengo que hacer algo, sino que usted salga de aquí hoy decidido con una intencionalidad de hacer algo, ¿verdad? Que usted diga, bueno, de todo eso que ha hablado hoy Marvin, voy a empezar a practicar esto. Si usted hace al menos una cosa, valió la pena las 2 horas que usted ha estado aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambiamos, transformamos nuestra vida. Así que es importantísimo la primera fase en nosotros. Y yo normalmente me gusta decir una frase cuando hablo esto de temprano, y es que en el momento de la crisis, se nos fue la imagen, si me ayudan, en el momento de la crisis no es el mejor momento para planificar. Se lo vuelvo a repetir, en medio de la crisis no es el mejor momento para planificar. Y usted dice, entonces ¿qué hago? ¿Me quedo ahí? No es que no haga nada, es que no espere a estar en la crisis para usted empezar a planificar lo que tiene que hacer con su vida. ¿Y por qué no? Y usted tal vez va a acordar conmigo, porque en la crisis, ¿qué queremos en ese momento? Siempre salir inmediatamente de ahí. En la crisis lo que uno quiere es salir de ahí rápido. Y normalmente eso lo lleva a no tomar las mejores decisiones. Tal vez la primera idea que me vino la ejecuté porque era lo que tenía a mano y sí, o el X persona me dijo algo, me pareció correcto y lo hice sin mucho meditar y al final no fue lo mejor. Invertí más tiempo, invertí más dinero, invertí lo que usted haya invertido para tratar de salir de ahí por la carrera, porque estábamos en la crisis. Empiece a fundamentar, a sembrar para cosechar en su relación con Dios. Desde ya, no espere estar en problemas. Y sabemos que Dios en medio de la situación nos va a ayudar, pero no esperemos a estar ahí para regresarnos a Dios. Cuando suceden crisis y cosas, son momentos muy bonitos. Dice, está loco usted. No, son bonitos porque es lo que nos acerca a Dios. A veces cometemos ese error. Y es que hasta que no estoy metido hasta aquí, no doblo rodillas, no busco la Biblia, no busco consejería. No esperemos a estar metidos hasta aquí para buscar de Dios. Hoy es una mañana buena para empezar de nuevo a tener una relación diferente con Dios. Y vamos a saltar al otro punto. Ya la B es la base. Hablamos de toda la B. Vamos a hablar de la F en lo que estamos viendo de la fórmula. Y para eso, como les decía, vamos a acudir a Hebreos 11. Le aconsejo que lea Hebreos 11 en su casa completito y que Dios le hable a su vida de una forma diferente para que su fe crezca. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Y en Reina Valera, en traducción del lenguaje actual, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Eso sí está difícil, ¿verdad? Y yo normalmente lo digo así: fe es dar por hecho un hecho que aún no está hecho. Eso es fe, ¿verdad? Cuando usted da por hecho un hecho que aún no está hecho. Es versión traducida de traducción lenguaje de Marvin, ¿verdad? No actual. Eso es la fe. ¿Por qué? Porque es cuando usted confía totalmente, está seguro, dio usted por hecho de que algo va a recibir, de que algo va a suceder, aun y cuando dice no se puede ver, o sea, aún no está hecho. Entonces, con esta parte en nuestra mente, yo siempre estoy convencido de que la fe es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. ¿Cierto o no? Porque somos muy como Tomás, ver para creer, ¿no? O sea, nosotros, alguien me dice: Marvin, usted esto, y yo, déjeme pensarlo, ¿verdad? Y no les voy a decir que levanten la mano para que no se confiesen, pero es una parte difícil nosotros creer, tener fe. Y eso es parte de la humanidad, ¿verdad? De nuestra vida normal, pero la Biblia nos enseña a ir en contra de la naturaleza humana siempre, ¿verdad? De lo que el mundo enseña. El mundo nos enseña desconfianza, pero en Dios tenemos que tener confianza. Y en Hebreos 11:6 leíamos anteriormente, ¿verdad? Eso, que sin fe es imposible agradar a Dios, decía. Entonces, ahí viene el conflicto. Si agrado a Dios, tengo que tener fe, y es difícil tener fe, totalmente, pero no es algo imposible. Usted y yo tenemos que practicarlo, ¿verdad? Mi fe se fue vista a prueba un montón. Pues ahora les decía, cuando este chiquitín hablaba aquí, hace 8 años, ni me lo imaginaba que lo iba a poder hacer, ¿verdad? O sea, porque él pasó tantas cosas casi que a punto de morir cuando nació, y ahí la fe creció, ¿verdad? Fue cuando yo dije una vez, y esto se los he dado testimonio a algunas personas, y le dije a mi esposa en medio de esa situación grave que el doctor nos dijo: hey, prepárense porque ese niño no llega el lunes, y era viernes, ¿verdad? Entonces, imagínense el momento difícil, ¿verdad? Y la moquera y el llorar y todo. Y entonces yo recuerdo que lo único que Dios puso en mi corazón para decirle a mi esposa fue: hey, ahora es cuando tenemos que creer en el Dios que tenemos. En este momento es cuando usted y yo tenemos que creer en el Dios que tenemos. Y por eso les decía: sembremos. Porque si yo no hubiera tenido la palabra de Dios en mi corazón, si yo no hubiera sabido quién es Dios, qué Dios puede hacer, si no lo leo en su palabra, si las promesas de Dios no están en mi mente y mi corazón, como enseña Josué 1:8, ¿verdad? ¿Usted cree que yo hubiera tenido esa capacidad que el Espíritu Santo dice que es el que viene y saca esa palabra de pronto cuando usted y yo la necesitamos? A veces hemos leído la Biblia y nos acordamos, y en una situación específica Dios trae esa palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, y es lo que nos da fuerza y nos levanta. Así que sembremos en Dios esa fe. Amén. ¿Y qué podemos hacer entonces para lograr tener fe? Y aquí hay un secreto, y es: en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hablando Jesús, estaba hablándole a sus discípulos ahí en Juan, de que ellos iban a quedar solos, iban a esparcir, y los discípulos: ¿y ahora qué hacemos? Una temblorina, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pero entonces Jesús les dice: hey, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Seguro los vio muy estresados. En el mundo tendréis aflicción. Ahí nos lo está advirtiendo. Pero repita usted conmigo: confiad, yo he vencido al mundo. Amén, así es. Dele un aplauso fuerte a Dios, porque Él ya ha vencido al mundo. Confiad. Entonces, por eso les decía: B más F, confianza. Cuando usted y yo tenemos una base y tenemos fe en Dios, vamos a tener confianza. Y la Biblia nos enseña mucho esto. Confiemos, porque no nos enseña que no vamos a pasar tribulación. Jesús es clarito:
van a tener aflicciones. Así que cuando usted y yo decimos, ¿por qué? Si Jesús fuera humano, como uno como papá a veces, se lo dije. Yo a veces Sebas hace algo y no, se lo dije. Que no esté bien o lo que sea, pero uno siempre saca esa reacción, ¿verdad? Vea que le estoy diciendo que se va a golpear, vea que le estoy, y uno siempre como papá anda con esa hablada, ¿verdad? Vea que esto, vea que papá, y sucedió. Jesús lo dijo, pero nos dio la solución. Confíen. Y la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada, dijo el pastor Rick Warren. Si usted no ha tenido pruebas, ¿cómo va a saber que en el momento difícil usted va a lograrlo? Pero cuando hemos pasado por pruebas, algunos dicen la frase, yo ya pasé por donde asustan, ¿verdad? Algunos lo han escuchado. Dicen, es que yo ya pasé por ahí. Y entonces están confiados de cómo es. A nosotros nos gusta andar mucho en moto. Bueno, ahora Mario no lo deja mucho. Estoy haciendo el anuncio, Marito. Ahora Mario no lo deja mucho, ¿verdad? Pero nos gusta andar en moto. Y cuando uno anda en moto y anda perdido, ¿qué hace? Y pregunta. Y usted confía en quien le dijo que era por ahí. Nos fuimos. Y algunas veces se han embarcado, pero la mayoría es por ahí. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a alguien del pueblo, a alguien local, a alguien que conoce. Cuando usted se acerca a Dios y le pregunta y tiene confianza en Dios, a través de su palabra, a través de personas, Dios directamente hablando a su corazón, le va a dar la salida. Y usted va a poder dar testimonio el día de mañana de lo que Dios ha hecho en usted. O sea, la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Y ¿sabe qué? Dios tomará sus fracasos, que usted a veces llama fracasos, o sus problemas, o cualquier otra situación donde usted debió ejercer fe, para que Él sea exaltado, para que usted crezca y para que los demás oigan el día de mañana un testimonio de lo que Él ha hecho y la fe de los demás también pueda crecer. Un punto más sobre esto de Hebreos 17 al 18. Si habláramos de Hebreos podríamos hacer semanas de estudio, pero quiero rescatar nada más de Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Y no en balde. Vean este versículo que es muy conocido en el mundo cristiano, ahora cuando leemos de Abraham, y Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, que Dios los iba a bendecir. Y vamos a centrarnos un poquito en estos 4 versículos de Hebreos. Número 1. ¿Quién tomaría a su hijo y lo sacrificaría? Estoy loco, ¿verdad? ¿Quién de nosotros como padres tomaría a su hijo y lo sacrificaría? Yo le he dicho a Dios, si usted me hubiera pedido eso a mí como Abraham, de seguro yo hubiera hecho mucho gusto en conocerlo, Dios, ¿verdad? Y no lo hubiera hecho. O sea, qué difícil eso. Y por eso les decía, para mí la fe es una de las cosas más difíciles de ser cristiano, de tener esa confianza, pero no imposible, ¿verdad? Y vemos de Abraham algo, y dice, hay muchas cosas en esta historia, ya que Dios le había prometido a él que por medio de Isaac, ahí en el versículo 18, iba a tener muchos descendientes. Entonces uno dice, Dios, y así es Dios, ¿no? Usted a veces dice, pero usted me dijo tal cosa y ahora me pide lo otro. ¿Cómo? Si era el único hijo y iba a tener descendientes y ahora me pide que lo sacrifique. ¿Qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Si Dios le dijo a Abraham, con Isaac es que lo voy a hacer la descendencia como las estrellas del cielo, y ahora lo tengo que sacrificar, ¿y cómo lo va a hacer? Pero sabe, Abraham no le importó ni le cuestionó a Dios eso.
Me imagino que le pasó por la mente. Eso es idea mía, ¿verdad? Que seguro lo pensó, pero él fue obediente. Él siempre siguió. Y ahí en ese versículo 19 nos muestra la fórmula, la base que era Dios. Dice que Abraham confió en Dios. Él sabía quién era su base, ¿verdad? Y tuvo fe en que Dios iba a poder levantar, en el versículo 19, sabía que Dios tenía el poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y cuando leía esto yo me ubicaba en el tiempo y decía, híjole, Abraham fue una cantidad de años mucho antes que Jesús. O sea, Abraham no había visto a Jesús resucitar como para que él supiera y tuviera visibilidad de que Dios podía hacerlo. Pero desde ahí Abraham sabía que Dios tenía poder para resucitar. Y él sabía en el Dios que confiaba. Y él sabía el Dios que tenía. Y dijo, yo sé que Él va a hacer algo. Y ese algo sucedió. Y otro punto para los que somos papás, ahorita que pasó el Día del Padre. Vea ese último versículo del 20, perdón. Isaac confió en Dios. Recuerden que Isaac era el hijo de Abraham. Y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Vean ustedes cómo las generaciones se transmite lo que usted y nosotros hagamos con nuestros hijos. Cómo lo que usted le enseña desde ya a sus hijos se va a transmitir. Siempre hablamos de Abraham, pero yo me he puesto a pensar en la cara de Isaac cuando vio a Abraham con el cuchillo, ¿verdad? Y recuerden que el mismo Isaac le dijo, papá, usted dice que vamos a ir a hacer un sacrificio, ¿y el corderito dónde está? Wow. Yo como Abraham me hubiera devuelto, muy probablemente. Imagínese su hijo preguntándole eso. ¿Y el corderito dónde está? Y cuando Isaac vio al papá listo para sacrificarlo, dice que el ángel de Dios vio la fe y le dijo, detente, tome el corderito. Y salió un corderito de la nada y sacrificaron al cordero. Yo no me imagino la lección de fe para Isaac desde eso. Y ahí empieza, y luego dice que Esaú y Jacob hablaron a los demás y a su generación y su generación y su generación, y se sigue hasta que termina el capítulo 11. Lo que usted y yo hagamos, implantemos en nuestros hijos, va a repercutir por generación tras generación. Así que como padres, tomemos eso en cuenta, enseñémosle fe, confianza y las bases a nuestra familia. Voy a ir cerrando porque ya se me hizo tarde. Y lo último, la confianza. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Voy a leerles esto. Por eso aún cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, híjole, qué locura, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si alguno no lo sabía. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Apunte este versículo y vuélvalo a leer en su casa. Téngalo presente en su corazón, que en medio de las pruebas usted va a saber que Dios está probando. Problema igual a fuego, podríamos decir, hablando de matemáticas, ¿verdad? Problema igual a fuego. Y para eso en la Biblia hay una historia de estos dos señores, ¿verdad? Pablo y Silas. Lean Hechos 16. Hoy les voy a dejar un montón de tarea de lectura de la Biblia, pero es para que usted y yo tengamos buenas bases. Rápidamente, ellos andaban por la ciudad. Una mujer endemoniada que le sacaban plata a sus dueños porque adivinaba cosas, les decía, hey, estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios. Y ya enojados, ¿verdad? Dijo, ya no aguantó más, ¿verdad? Dijo, sé libre.
y el demonio salió de ella. Entonces los hombres que hacían plata con esta mujer los acusaron, los llevaron a la plaza, los golpearon, les quitaron la ropa, les dieron duro y los encarcelaron. Y en medio de la cárcel, vea lo que dice la palabra en Hechos 16:25. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Clave, en medio de su situación, en medio de su problema, para que su fe crezca, para que su confianza crezca, hay que alegrarnos. Por eso aquí decía, en medio de muchos problemas y dificultades, alégrense, canten, oren. No dice, Pablo y Silas renegaban, le reclamaban a Dios de por qué me está pasando esto a mí, usted dijo que me ama, bla bla. Cantemos, oremos, adoremos. En la historia que les contaba de mi hijo, esos momentos difíciles, recuerdo una vez que estábamos en la bodega allá en Belén, pastora, y en el momento de la alabanza, los domingos no nos dejaban entrar solo como a las 2 de la tarde o algo así a verlo. Entonces nos fuimos para la iglesia en la mañana. Recuerden que eso fue en la misma fin de semana del viernes que nos dijeron que él no llegaba el lunes. Y recuerdo que una de las canciones que entonábamos fue Grande es nuestro Dios. Y en medio de ese momento que cantábamos Grande es nuestro Dios, vino palabra de Dios a mí y me dijo, eso es Dios, grande. Grande para ir en contra de lo que los doctores dicen. Grande para levantar a su hijo. Y por supuesto así sucedió. Y canté ese día, creo que como nunca lo había hecho. Y por eso cada vez que adoro, cada vez que alabo, cuando tengo la libertad de levantar mis manos y adorar, recuerdo lo grande que es Dios. Recuerdo lo que Dios ha hecho y lo que Él va a hacer. Así que no sé cuál sea tu necesidad esta mañana, pero confía en Dios. Grande es nuestro Dios y Él va a hacer cosas impresionantes. Estemos en pie, por favor. No sé cuál sea la fe que debes de ejercer en esta mañana, pero debes de poner todo sobre la roca que es Dios. Y que en medio de la situación, alábelo, ore, no en reclamo, ore con fe, sabiendo que la base suya es Dios, sabiendo lo que Él ha hecho y va a hacer. Y por último voy a leerles un par de versículos. Mateo 11:28 dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy quiero tomar un momentito para que si usted está con alguna carga y que a veces figurativamente la dejamos ahí en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Porque venimos aquí, adoramos, nos sentimos con fe, con confianza, con el amor de Dios. Pero cuando usted salga de aquí, los problemas van a seguir, al menos por ahora.
Pero usted tiene que recordar Mateo 11:28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados, y vamos a tenerlo. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy es una mañana, les decía, para que nos volvamos a Dios, para que descansemos. Muchos tenemos situaciones que necesitamos ver la mano de Dios en un milagro en nosotros. Y sabes, Dios va a abrir caminos donde no los vemos. Él lo hará otra vez. Y antes de entonar este canto, quiero dejarles Isaías 43:19, que dice eso. Dice: yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Esta mañana, desde ya que Dios empiece a hablar en su corazón, ya le he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y los ríos en lugares desolados. Mediten esto y vamos a entonar un canto mientras que usted y yo nos conectamos con Dios un momento.